Por más de 6 décadas, un tapón de cera roja ha sido el sello distintivo de uno de los bourbones más vendidos de Estados Unidos, el Bourbon Maker's Mark. Añejar una botella de bourbon lleva 6 años como mínimo, y una destilería en un pequeño pueblo de Kentucky produce cerca de 150,000 en un día. Para poder llamarse bourbon, el líquido se debe añejar en barriles de roble carbonizados por dentro. Y actualmente, Maker's Mark tiene más de 1 millón de barriles. Los barriles solo se utilizan una vez. Sin embargo, los robles blancos con los que se hacen los barriles están en peligro, porque son muy difíciles de cultivar. Para cultivar un lote de barriles se necesitan 90 años aproximadamente. ¿Por qué los robles blancos son tan importantes para el bourbon de Maker's Mark? ¿Y qué está haciendo la compañía para proteger su destilado frente al aumento de la demanda? La tonelería Kentucky Cooperage ha producido barriles desde 1960 y los vende a destilerías de todas partes del mundo. Algunos de estos barriles se exportan a países como Escocia, mientras que otros se venden a Maker's Mark. Los robles blancos se cortan en tiras llamadas duelas y se añejan 1 año, para que pierdan humedad y otros sabores. Los trabajadores unen las duelas usando un martillo y un aro temporal. Este proceso se conoce como montaje. Solo usan roble blanco, porque es más fuerte y duradero que otras maderas. Además del roble, experimentamos con otros 45 tipos diferentes de madera. Pero cuando intentamos construir barriles con otras maderas, o no se doblaban correctamente o tenían fugas. Los barriles pasan por un túnel de vapor para ablandar la madera. Si no vaporizamos la madera, las duelas se rompen cuando intentamos doblarlas. Una prensa hidráulica aprieta las duelas, tal y como se muestra en este video promocional de otra tonelería. Posteriormente, los barriles se ponen 45 minutos sobre el fuego, para resaltar los sabores y aromas de la madera, en un proceso conocido como tostado. Pero el paso más importante es el carbonizado, porque no se puede hacer bourbon sin él. Los empleados meten los barriles en una máquina que quema una capa de carbón en el interior del barril. El tiempo que los barriles deben permanecer dentro de esta máquina depende de cada cliente. Los barriles de Maker's Mark deben permanecer 35 segundos, para que el bourbon obtenga su color dorado y su sabor ahumado. Tengo 9 años trabajando aquí y el proceso de carbonizado me sigue emocionando tanto como el primer día. Los historiadores creen que los primeros destiladores estadounidenses carbonizaban los barriles para esterilizarlos, ya que en el siglo XVIII, el whisky se añejaba en barriles que habían contenido pescados y mariscos, así que el fuego se usaba para eliminar residuos. Sin embargo, este proceso les dio a los destilados sabores especiales, y en 1938 se publicó una ley que dictaba que para llamarse bourbon, la bebida debía añejarse en barriles nuevos y carbonizados que garantizaran su sabor y aroma. El último paso para la producción de un barril consiste en poner los aros permanentes que aseguran las duelas. La tonelería entrega los barriles directamente en la fábrica de Maker's Mark. Y los trabajadores inspeccionan cada uno, porque cualquier defecto o agujero podría causar una pérdida de líquido. Antes de que entren a la destilería, todos los días tenemos que reparar de 5 a 10 barriles con fugas. Los barriles pesan más de 45 kilos, así que los empleados deben moverlos con cuidado. Y para ello utilizan una serie de rieles, remolques y montacargas. Sin embargo, la producción de bourbon comienza días antes de que el alcohol llegue a los barriles, en los campos de trigo y maíz cercanos. Todos los días, la destilería recibe hasta 6 camiones de maíz, ya que es el ingrediente más importante. El whisky se hace de una mezcla de granos fermentados, pero para ser considerado bourbon, más de la mitad de los granos deben ser de maíz, y el de Maker's Mark es un 70% maíz. Es importante que obtengamos el almidón necesario para las cantidades de alcohol que producimos. Antes de descargar los granos, la destilería realiza un control de calidad. Debemos verificar que los granos no vengan rotos, y que no contengan materiales extraños que puedan contaminar la bebida. Calentamos la muestra para revisar su olor, y asegurarnos de que no contenga moho, humedad, ni olores extraños. Muchas destilerías pulverizan los granos, pero Maker's Mark deja trozos más grandes. Queremos obtener una mezcla consistente de nuestras semillas, para poder sacar todo el sabor y almidón de los granos.
La destilería mezcla granos molidos de maíz, cebada malteada y el ingrediente exclusivo de Maker's Mark, trigo en vez de centeno. Nosotros preferimos utilizar trigo suave rojo de invierno, porque resalta mucho el sabor dulce y delicado del bourbon, mientras que el centeno produce un sabor más especiado y picante. Luego mezclan los granos en agua para hacer una especie de puré. Es casi como si estuviéramos haciendo avena o una papilla. Deben seguir una receta estricta, con tiempos y temperaturas específicas para cada ingrediente. Si no mezclamos todo de manera correcta, acabaremos haciendo un panecillo. Pero lo que hará que la mezcla se convierta en alcohol es la receta original de levadura de los fundadores. Los trabajadores colocan un poco de levadura en un tanque de acero inoxidable. Luego le añaden una mezcla de granos, lúpulo y agua, hasta que es lo suficientemente grande como para procesar el puré. La levadura y el puré se mezclan en un tanque de madera de 9.600 galones. La mezcla se deja a temperatura ambiente durante unos días, mientras la levadura convierte los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Por eso aparecen estas burbujas. Este aroma que estamos percibiendo se da porque los granos dulces se están fermentando y están generando diferentes ácidos. Después de 2 días, cada uno de los fermentadores comienza a perder su efecto, y las burbujas comienzan a desaparecer. Para el tercer día, la mezcla emite un aroma frutal y tiene cerca de un 10% de alcohol. Luego, una bomba mueve el líquido hacia los alambiques de cobre, donde el calor evapora el alcohol y lo separa de la mezcla. El alcohol se enfría y se condensa como un líquido transparente. El líquido es transparente porque aún no ha estado en un barril de donde obtiene su color. El bourbon se destila 2 veces, con lo cual llega a tener un 65% de alcohol, en un proceso conocido como fortificado. Pero antes de enviarlo al almacén, se debe hacer una última prueba. Yo tengo la tarea de catar el bourbon y verificar que cumpla con nuestros estándares de calidad. Al principio debe tener un gusto suave y dulce, para después fortalecerse y mantenerse en la punta de la lengua. Puedo decir que este bourbon es de gran calidad. La destilería lleva el bourbon al almacén por medio de tuberías. Y allí se diluye con agua del lago cercano, hasta alcanzar un 55% de alcohol. La calidad del agua es esencial para el proceso, y la región cuenta con agua de manantial pura, filtrada por roca caliza. Posteriormente, los trabajadores llenan los barriles con el bourbon y los tapan con un corcho de nogal. En promedio, todos los días recibimos de 4 a 5 cargas de barriles, y para cuando concluye el día, habremos llenado entre 800 y 900 a lo largo de 2 turnos. Los barriles deben ser perfectos para que el producto final sea bueno, y esto también aplica para otras bebidas alcohólicas de calidad de todo el mundo. Por ejemplo, en Francia los productores de vinos de lujo pueden pagar hasta $50.000 por estos barriles hechos de roble francés, los cuales pueden contener hasta 1.300 galones, así que el vino no tiene tanto contacto con la superficie, lo que hace que los sabores sean más sutiles. Esto también reduce los niveles de oxígeno, evitando que el vino se agrie. Los barriles son tan grandes que deben moverse con montacargas, y para acceder a ellos se necesitan escaleras y andamios. Y el proceso de tostado se monitorea estrictamente, porque podrían dañarse con facilidad y arruinar todo el trabajo. En el añejamiento del bourbon, la parte carbonizada de los barriles es esencial para el producto final. El barril es el responsable del color y de entre el 60 y el 70% del sabor del bourbon. Los barriles se añejan en almacenes donde se exponen a temperaturas que van de los -15 a los 45 grados centígrados. Con el cambio de estaciones, la madera se expande y se contrae, haciendo que el bourbon obtenga su sabor caramelizado y su color dorado. Además, el oxígeno entra a los barriles, elevando la acidez de la bebida. Los barriles inician en el piso superior, que es caliente y seco, y con el tiempo se mueven al piso inferior, que es más fresco y húmedo. Muchas destilerías almacenan sus barriles por 6 o 7 años y nunca los revisan. Sin embargo, nosotros hacemos una revisión exhaustiva 1 o 2 veces al año. Los barriles estarán listos en 6 años, pero algunos pueden tardar hasta 8. Sin embargo, Maker's Mark produce ediciones especiales añejadas por 10 o más años. Finalmente, los barriles usados se venden a destilerías escocesas.
El bourbon va directo a la planta embotelladora. Con un solo barril se pueden llenar de 250 a 325 botellas. Y cada una de ellas se desinfecta con un chorro de bourbon. La fábrica produce sin cesar. Trabajamos todos los días las 24 horas. Las etiquetas se imprimen en una prensa que data de 1935. Y el diseño no ha cambiado desde que la empresa abrió hace más de 70 años. A lo largo de los años, hemos desarrollado algunas cosas muy características de Maker's Mark. Y a pesar de que ciertos elementos no han cambiado, siempre nos hemos esforzado por hacer nuestros procesos más eficientes. Las etiquetas se adhieren a cada botella justo antes del toque final, el cual implica que cada botella se sumerge en cera roja. La empresa diseñó una cera especial que se funde a 175 grados, por lo cual es imposible que se derrita después de secarse. Como este paso es muy pesado, los empleados solo pueden trabajar durante 30 minutos. Y esto hace que la línea de producción se ralentice. Aquí se llenan 125 botellas por minuto, mientras que otras destilerías alcanzan las 400. Pero la empresa asegura que vale la pena, porque las botellas son únicas. Nuestros empleados siempre están rotando. Por lo tanto, cada uno de ellos conoce a la perfección todos los pasos del proceso de embotellamiento, así que cualquiera puede llenar las botellas, sumergirlas en cera, taparlas, etiquetarlas o mover un montacargas. La presentación de la botella fue ideada por Margie Samuels, una de las fundadoras. Ella y su esposo Bill Samuels Sr. fundaron la empresa en 1953. Y 5 años después, Margie creó el sello rojo para promocionar Maker's Mark como un producto de lujo. Y fue ella quien creó la primera receta de la cera roja en su cocina. Pero durante gran parte del siglo XX, el bourbon se consideró como una bebida para clases bajas que no podían costear el scotch. Y en los años 70, los estadounidenses comenzaron a preferir el vodka y la ginebra, ya que el whisky se consideraba como una bebida de ancianos. Luego, en los 80, algunos destiladores de Kentucky como Jim Beam y Buffalo Trace lanzaron lotes especiales de bourbon, intentando cambiar la moda. Esta estrategia dio resultado, ya que durante los años 90, los cócteles como el Manhattan, el Old Fashioned o el Mint Julep recuperaron su popularidad. Y en las siguientes 2 décadas, el gusto por el bourbon hizo que su producción en Kentucky aumentara casi un 500%. Y para 2022, la producción alcanzó la cifra récord de 2,7 millones de barriles. Actualmente, Maker's Mark vende unos 36 millones de botellas al año, y es una de las marcas de bourbon más populares del mundo. Sin embargo, existe un problema. Los barriles están hechos de roble blanco, el cual puede tardar hasta un siglo para madurar. Mientras que otras especies, como los arces rojos, crecen casi 5 veces más rápido y pueden cubrir la luz solar que los robles blancos requieren para crecer. La caída de la población de robles blancos en Estados Unidos no se debe a la deforestación, sino al calentamiento global y a un cambio en la superficie del bosque debido a la introducción de especies invasoras. Por lo tanto, los robles blancos que deberían convertirse en barriles en unos 60 o 100 años, no están madurando lo suficientemente rápido, así que tardarán mucho más tiempo en estar listos. Algunos expertos aseguran que si no se hace nada, la población de roble blanco podría caer un 80% en las próximas décadas. Por lo tanto, se requiere de un mejor manejo forestal que realice quemas controladas de árboles en descomposición. Honestamente, si yo dependiera de los recursos de estos bosques, estaría muy preocupado por lo que ocurrirá en 20 años. Un buen roble puede servir para hacer hasta 2 barriles, siempre que esté sano y recto, como este. Este es un buen ejemplo de un árbol apto para hacer barriles, porque es recto en la parte del medio, y no tiene imperfecciones que puedan causar fugas en los barriles. Este es el árbol madre. Y nunca lo vamos a talar para hacer barriles con su madera. Este roble blanco es muy antiguo, y la empresa copió su mapa genético. Creemos que nuestro árbol madre tiene entre 300 y 500 años. Así que nosotros cortamos algunas de sus ramas superiores para analizar y secuenciar su ADN, con lo cual podemos conocer más sobre su pasado. De esta manera, podremos saber cómo ha sobrevivido en este clima. Maker's Mark tiene un programa de cultivo de árboles, y ha plantado 10.000 brotes. Nuestra intención es mejorar la especie, para que los siguientes robles blancos que sembremos puedan crecer más rápido y más fuertes que los actuales. Así que están analizando 500 variedades de robles blancos de Estados Unidos,
para identificar las que mejor resisten las plagas y el cambio climático. Debemos cuidar la tierra y mantener los ecosistemas saludables, para que podamos seguir produciendo bourbon muchos años más.